están, queridos aprendices? Bienvenidos una vez más al canal donde aprendemos, pero pasándola bien. Como ustedes saben, mi gente, esto es Cócteles Populares. Dímelo. Así que bueno, hoy quiero tomarme un minutito, así, rapidito, un minutito, cuenten ahí, 60, 59, vayan contando. Simplemente para agradecerles, querida familia de YouTube, querida familia aprendiz, querida familia Team AB. Aquí somos un montón de tribus que nos estamos uniendo en este canal. Quería simplemente agradecerles porque de pana y todo, de corazón, de brother, de güey, de boludo, de dímelo papi, de lo que sea, están dándole un súper aguante a todo lo que estoy haciendo y a todo lo que estamos haciendo. Ustedes saben que esto lo hacemos por ustedes, así que antes de comenzar con el cóctel de hoy, simplemente quería decirles gracias. De verdad, muchas gracias. El hecho que ustedes estén de aquel lado practicando los cócteles, subiéndolos a Instagram, etiquetando, comentando, compartiendo, la verdad que para mí es algo que no tiene precio. Así que, pana, muchas gracias. Así que bueno, sin más preámbulos, antes que nos pongamos a llorar, carajo, hoy les traigo el cóctel Cosmopolitan. Así que si están listos, let's go. Bien, este cóctel es un cóctel batido, así que ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregarle hielo como siempre. Vamos a vuelta. ¿Cómo están, queridos aprendices? Vamos a vuelta, entonces arrancamos. Dímelo, tipiguete. Dímelo, papi, la tercera es la vencida. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Como siempre, vamos a necesitar una copita y vamos a necesitar una coctelera. Entonces, esta receta, quiero que sepan, la receta del Cosmopolitan que vamos a hacer hoy es la receta de bajo presupuesto. Sí, es la verdad. Es una receta de bajo presupuesto, pero no porque sea de bajo presupuesto tiene que salir mal. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No porque sea bajo presupuesto tiene que salir mal, ¿cierto? ¿Por qué bajo presupuesto? No, primero que nada, porque en vez de usar vodka Citron, vamos a utilizar un vodka Sky, ¿ok? Ojo, este es un vodka importado, tampoco es un vodka bajo presupuesto. Pero originalmente lleva vodka Citron, ¿estamos claros? Sí, pero está caro el Absolut, gente. Entonces, coño, estamos en pandemia, o sea, ¿usted me entiende? Vamos, mi gente, entonces, vamos a añadirle parte y media y un poquitito más, porque la verdad que esos cócteles así suavecitos, a mí no me gustan, ¿ok? Usted tampoco, ¿cierto? Vamos a agregarle 1 onza y 3/4 de vodka. Luego le vamos a añadir media onza de jugo de limón. Y después tiene, originalmente es Cointreau. Aquí vamos con triple C, ¿ok? Ustedes simplemente sonríen conmigo, ¿me entienden? O sea, el mal tiempo buena cara, ¿ok? Vamos a añadirle triple C, para el que no sabe, el Cointreau vale una guita y la elaboración es más prima, o sea, tiene otros procesos. El triple C es como más tranqui. Entonces, vamos a añadir media onza de triple sec. Y la magia, digamos el Cosmo, que siempre es polémico como que el jugo de arándano, es decir, si es jugo de arándano, si es almíbar de arándano, si es rosemary, blueberry, cloudberry, niscoberry, no sé qué mierda estoy diciendo, pero ustedes me entienden. Entonces, le vamos a añadir este lo preparé yo especialmente, ¿no? Es un jugo de arándanos que tiene así un poquito de almíbar de granada como para darle color. Esto es una preparación mía propia. El que quiera saberlo, me escribe en Instagram. Sí, los estoy haciendo que me vayan a seguir a Instagram. Sí, se los digo en su cara. ¿Me van a seguir en Instagram? Por favor, sí. Bueno, vamos. Entonces voy a añadir 1 onza de este almíbar preparado, jugo y un poquito más, gente, porque, oye, para que quede así bien como bien coloreadito, bien lindo. Entonces esto simplemente lo vamos a batir. Batimos. Ya ustedes saben, la electrónica. Ping. ¡Oh! Respiramos profundo. Ya, de servir el Cosmopolitan. Quiero que ustedes sepan que toda esta actuación que uno hace es para respirar, el bartender. No sé que nadie se los dice, entonces estás como que respira, tú puedes. Bueno, sacamos el tiki y servimos, ¿ok? Fíjense.
Bueno. Y ahora viene la Magic, ¿no? La Magic, ¿saben cuál es la magia? Miren, o sea, este cóctel tiene como algo característico que se le agrega una piel de naranja, pero se ahuma con fuego. O sea, como es lo que tiene, ¿ok? Entonces, vamos a meterle. Vamos a la pielcita. Piqui. Vamos a ver si sale, ¿eh? Vamos a ver si sale. No estoy prometiendo nada, no me hago el canchero. Siempre me sale igual, pero bueno. Fíjense. Ah, hacemos esto por la parte de naranja. ¿Sí? Piqui. Como para que se expandan los poros. Como para que se dilaten. Hacemos un close aquí terrible. Para que se dilaten los poros. Ok, bueno, ahí va. ¿Qué tal? ¿Se vio impresionante? ¿Se vio impresionante o no? Mira. Miren, ¿no? Hace muchos años había un video que yo vi que el bartender hacía así, miren. Ustedes lo pueden hacer también. Qué carajo. Bueno, aprendiz, ustedes saben que a nosotros nos gusta pasarla bien, pana. Aquí sí viene a pasarla bien. Aquí uno no está aquí tirando facha. Aunque sí. Bueno, entonces después lo vamos a decorar. Fíjense, lo que hice fue un artatá con pieles. Recuerden que hay un video de decoraciones. Ahora sí está un video de decoraciones. Te dejo por aquí una etiqueta por la duda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¡Se hundió! Eso no lo editen, por favor, no lo editen, no lo editen, no lo editen. Déjenlo como está, déjenlo como está, déjenlo como está. ¿Ustedes qué hacen, no? Hacen así, ya tienen otra preparada, ¿sí? Y ustedes tienen otra preparada, ¿ok? O sea, hay otra preparada. Mentira, la misma. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Colocamos ahí. Ahí va, ahora sí, dímelo, papi. Ahí va. Y después vamos a añadir, esto no sé si se va a quedar. Vamos a ver si se queda, dímelo. Una cerecina. Ahí va, vieron, ¿no? Como que nada pasó. Fíjense. Fíjense esta belleza. Bueno, mi gente, para ustedes el increíble Cosmopolitan de bajo presupuesto. Che, debería poner en el video, ¿verdad? Un clickbait ahí, un Cosmopolitan de bajo presupuesto. Está bueno, ¿no? Bueno, mi gente, salud. Espero que lo disfruten. Voy a probar esto, ¿eh? Está bueno, está bueno. Fuera de joda está bueno. Bajo presupuesto y todo, pero está bueno. Bueno, mi gente, muchas gracias. Déjame ahí en la caja de comentarios lo que te hice sentir con este video, lo que sea. Vamos a joder en los comentarios. Si aún no te suscribiste, suscríbete. Mira que aquí la pasamos bien. Y dímelo, papi, estamos activos. Chao, chao.